C5N con la realidad, con lo que otros no te muestran, aquí te lo mostramos diariamente. Y lo decíamos recién con Víctor Hugo, tenemos un programa realmente especial. Enseguida van a estar aquí Pablo Micheli, Hugo Yasky, los titulares de la CTA. Mañana están convocando al paro, a la movilización por el tema de la marcha. Está acá ya. Digo, ¿dónde está? No lo había visto entrar. Ya está Hugo Yasky. Enseguida está llegando Pablo Micheli. También va a estar Sergio Palazzo, el titular de la bancaria, que se suma, siendo de la CGT de Moyano, se suma a la marcha de mañana. Y también Daniel Jofra, secretario general de Aceiteros, que también es de la CGT de Moyano, pero que también se suman a la marcha de mañana. Una marcha que promete ser multitudinaria, una marcha contra el veto a la ley antidespidos y que nosotros aquí hemos denominado para que usted pueda opinar a través del hashtag Marcha de la Bronca. Pero además tenemos aquí en vivo, como yo digo todos los días. Hablamos de números, hablamos de cifras, hablamos de lo que está impactando el tarifazo, sobre todo en el interior del país, pero acá nosotros mostramos que tienen rostro, que son de carne y hueso. Están los obreros de la ex Sanón, una fábrica recuperada emblemática de la provincia de Neuquén, que como muchas otras fábricas recuperadas se pueden ir nuevamente al bombo producto de este tarifazo. Están los representantes de cooperativas de otras fábricas recuperadas y están representantes también de este club Yupanqui de la ciudad de Buenos Aires, que con más de 80 años de vida también está allí, con la posibilidad de tener que cerrar sus puertas porque no pueden afrontar el tarifazo. Y lo peor, que ahora se lo vamos a preguntar, estuvieron reunidos con el secretario de Transporte, con McAllister, que les había prometido la tarifa social y ahora el propio gobierno está rechazando la posibilidad de una tarifa social para los clubes de barrio. Es decir, una situación que se torna dramática. Hoy hubo marchas, si ya podemos mostrar las fotos, marchas multitudinarias en Neuquén contra el tarifazo, en Tierra del Fuego contra el tarifazo. Me acaban de informar, en la ciudad de Tandil 2.000 personas marcharon contra el tarifazo. Es decir, las ciudades, las comunidades... Allí está. Esto es Neuquén. Mire la proporción de la marcha contra el tarifazo en la ciudad de Neuquén, hoy a la tarde. Mientras aquí en la ciudad de Buenos Aires, los gobernadores se volvían a reunir con las autoridades del gobierno nacional. Siguen sin encontrar una solución, Berco, ¿no? Buenas noches. Siguen sin encontrar una solución. También hubo una marcha multitudinaria en Mar del Plata. Muchos televidentes de allá nos están advirtiendo sobre esto. Fue contra el tarifazo y también contra los despidos en la administración pública de cara a la participación que van a tener allí en el municipio de General Pueyrredón en las movilizaciones de mañana. Bueno, también en Tierra del Fuego. Además, Nico, bien vale, porque lamentablemente nos tenemos que enterar muchas veces de estas movilizaciones a través de las redes sociales, porque los grandes medios no quieren mostrar esto, tapan esta realidad. Tapan esto, tapan la reacción de una ciudadanía en contra de un tarifazo injusto totalmente y que no tiene por el momento ninguna respuesta política ni tampoco de tarifas sociales. Vamos a recordar, Nico, cuál es nuestro mail para que la gente nos envíe a nuestro mail cuando se ocurre la M1 denuncias@c5n. Allí si lo podemos poner después en un videograph. Porque realmente es importante que usted nos envíe, porque como digo, nosotros todos los días estamos mostrando la realidad que otros tratan de ocultar. Y enseguida también vamos a estar hablando con los representantes de las cooperativas, fábricas recuperadas y todo lo que está pasando. Ya llegó Pablo Micheli, Hugo Yasky, esta noche son los protagonistas de este programa. Está también ya Daniel Jofra, secretario general de Aceiteros, y está llegando Sergio Palazzo de la bancaria, que se suman
a la movilización de mañana contra la ley antidespidos. No casualmente, Gato, sí. Los dos dirigentes sindicales que están acá de la CGT, que van a participar de la movilización de mañana, son los que mejor paritaria firmaron en lo que va de este 2016. Bancarios con el 33% en un solo pago, aceiteros con el 38% en un solo pago, son los que le están marcando la cancha a Moyano, que declinó toda perspectiva de responderle al veto presidencial de la ley antidespidos con algo más que una serie de ollas Pero además populares. con una buena actitud. Como bien marcas vos, son los que más paritarias han firmado, pero sin embargo en una actitud totalmente solidaria, sobre todo los gremios del Estado, que han sido los más golpeados con la gente que han echado del Estado. Mañana se van a movilizar, ¿no? Sumo al tema de que Bancarios consiguió la reincorporación de muchos empleados en el Banco Central, gracias a las movilizaciones y a los reclamos que realizaron, que no es una cuestión menor tampoco. Bueno, el ex candidato presidencial y gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, hoy se refirió al impacto de los tarifazos. Entre tener las tarifas congeladas y aumentar al 500%, había un punto intermedio a abordar este tema. De tener una economía con cepa, una devaluación de 60%, hay una posición intermedia también para hacerlo. Por lo tanto, el tema de las tarifas, ha llegado el momento que hay que, con mucha racionalidad, responsabilidad, repensarlo y ordenarlo, porque está generando estragos. Repensarlo y ordenarlo, porque está generando estragos, los perjuicios que le está trayendo a determinados establecimientos industriales la factura de luz y de electricidad. Entonces se presenta un amparo, en unos prosperan, en otros no. Aparte se hizo referencia a haber bajado de 1.200 al 400%, bueno, ¿qué pasó ahí? En el medio para haber hablado de 1.200% más, y es importante una revisión de este tema y ordenamiento. Había una manera distinta de hacerlo sin llegar a un extremo de lo que estamos hablando, de aumento de 1.600%. Bueno, allí el ex candidato presidencial Daniel Scioli, que también se expresaba de esta forma. Y hoy, reiteramos, ha sido un día de muchas marchas, de nuevos rechazos por parte de la justicia a los tarifazos del gobierno. ¿Cómo va quedando un poquito armado el mapa de aquellas provincias, Berco, que han tenido amparos vía judicial contra el tarifazo? Esto es lo que vamos a presentar en instantes, nada más, con un informe completo con las provincias donde ya se interrumpió el tarifazo por orden judicial y en otras donde empieza a ocurrir o donde hay amparos pendientes todavía, mediados por organizaciones sociales, clubes, empresas y demás. Bueno, muy bien. En un minutito nos vamos a meter con eso entonces. El lunes y el martes nos estuvimos ocupando aquí de las bochornosas, vergonzosas declaraciones del ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay en España, donde fue a pedir perdón. Bien mostrábamos este programa y en el repaso que Alejandro hizo de lo que han ganado en estos años las empresas españolas que han estado en la Argentina, incluso muchas de ellas alimentando los balances negativos de la casa matriz en España con las ganancias que obtenían en la Argentina, que en lugar de nosotros pedirles perdón, ellos nos tienen que dar las gracias a nosotros. En todo caso, nosotros, como gente educada que somos, decirles de nada, ¿no? Pero hablamos de lo que significó el vaciamiento a Aerolíneas Argentinas. Alfonso Prat-Gay no puede desconocer lo que significó el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas. Una causa que yo recuerdo, porque también nosotros desde el periodismo acompañamos para la recuperación de Aerolíneas Argentinas, fue una causa prácticamente nacional, la recuperación de nuestra aerolínea de bandera, por el orgullo que eso representa. Y la mandaron al bombo entre Mata, Marsans, que ahora están purgando una condena en España. Y también hablamos de Repsol, lo que ha significado el vaciamiento por parte de Repsol a YPF. Mientras se llevaban las utilidades, dejaban de explorar,
dejaban de producir en la República Argentina y se llevaban todo a España. Ayer el propio Pino Solana, que estuvo acá, rápidamente había recuperado lo que significó ese vaciamiento que pretendieron. Y sin embargo, también ayer Pratgay volvió, incluso le pidió perdón a Repsol y dijo: Repsol puede volver a la Argentina. ¿Cómo habrá sido? Y me parece muy importante rescatar esto. Porque muchos dicen, sí, de Minuto 1, en C5N, que se encargan de... No, nos encargamos de mostrar, muchachos, la realidad. Las barrabasadas que dicen algunos, que otros se encargan de tapar. ¿Cómo habrá sido de grave para que hoy Elisa Carrió en la Cámara de Diputados pida una cuestión de privilegio contra el ministro de Hacienda Alfonso Pratgay? Porque recordó Elisa Carrió, en contra de los dichos de Pratgay, que lejos de pedir perdón tienen que venir a dar explicaciones a la República Argentina, porque ella los tiene denunciados, porque hay una causa judicial que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo por el vaciamiento de Repsol. Es decir, la propia aliada del gobierno, y además recordemos que en algún momento Alfonso Pratgay integró las filas de la coalición cívica, fue aliado de Elisa Carrió, después la abandonó, después anduvo por Libres del Sur, después también abandonó Libres del Sur y se recostó en el PRO. Pero la propia aliada del gobierno, la propia aliada o ex aliada de Alfonso Pratgay, Elisa Carrió, pidió una cuestión de privilegio contra el ministro de Hacienda por la gravedad de sus dichos. Y sería muy importante que la Cámara de Diputados impulse esta cuestión de privilegio y que Alfonso Pratgay, que ya tiene, acá se las hemos contado, lo de la grasa militante, el desprecio hacia los que somos del interior, cuando habló que no vaya a ser cosa que venga el día de mañana algún santiagueño a querer gobernarnos. Habla con mucho desprecio. Es un ministro de un gobierno que quiere o que dice que quiere terminar con la pobreza, que quiere estar a favor de los trabajadores, que no lo está, y habla el ministro de Hacienda con mucho desprecio hacia los propios argentinos. ¿Cómo va a ir a pedir perdón a España? ¿Cómo va a ir a perdón? Bueno, hoy Carrió, así como acostumbra hacer Carrió, en dos, lo puso en caja. Y otra vez Carrió pone al gobierno en un apriete fenomenal. Y atención con Carrió, no solamente, hoy volvió nuevamente, estuvo durísima contra el presidente del Colegio de Magistrados, Funcionarios Judiciales de la República Argentina, Ricardo Recondo. Porque Recondo, que es un lobista, salió sin nombrarla, a criticarla a Elisa Carrió por las denuncias que ha presentado Carrió contra Lorenzetti y pidió que los jueces presenten sus declaraciones juradas. Carrió también disparó durísimo contra Ricardo Recondo, titular del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Argentina. Bueno, atención con este dato que ahora lo vamos a hablar también con los dirigentes sindicales. Pero está aquí Yasky, está Pablo Micheli, ya llegó Palazzo, el secretario general de la bancaria, que mañana se adhieren. Está también Daniel Jofra, secretario general de Aceiteros. Vamos a estar hablando de la movilización mañana que las CTA han convocado contra la ley antidespidos. Pero acá en este programa, Berkovich nos marcaba, cuando habló de la cláusula Lilita, que decía que en realidad le habían encontrado una vuelta al blanqueo que en los años anteriores los propios funcionarios, que ahora son funcionarios del PRO, se oponían a ese blanqueo y le habían encontrado un fin que nadie puede estar en desacuerdo: pagar sentencias a jubilados y aumentarle a algunos jubilados que renuncien a cobrar algunas sentencias.
Pero atención con este dato que nosotros vamos a poner hoy aquí sobre la mesa de discusión. Hay algunos economistas del propio gobierno nacional que puertas adentro del gobierno están sosteniendo que no se sabe todavía cuánta plata del blanqueo va a entrar. Algunos son escépticos porque dicen no todos traen lo que deberían traer, no todos están a disposición de lo que les podría después costar cuando traigan la plata, que si hay posteriores investigaciones. Es decir, todavía no se sabe cuánta plata del blanqueo va a haber. Pero, dijo Basavilbaso, el titular del ANSES, si la plata del blanqueo no alcanza, el Tesoro va a tener que acudir para pagar a los jubilados. Bueno, este punto ha producido un debate interno muy fuerte en el gobierno, porque sostienen algunos economistas del gobierno que esta decisión anunciada esta semana de pagar la sentencia a los jubilados puede desfinanciar al Estado, que lejos de que el déficit fiscal que el gobierno quiere cerrar o achicar, se va a agrandar, algunos dicen en 2 puntos el déficit fiscal, y que dicen, atención con este dato, dicen que la promesa de pagarle a los jubilados es tan improbable como el 82% móvil. Atención con este dato, lo están diciendo economistas del propio gobierno, puertas adentro del gobierno, que la promesa que hicieron esta semana desde el propio gobierno de pagar a los jubilados es tan improbable de pagar como el 82% móvil. Atención. Bueno, Berco, vamos. Tarifazo. Sí. Y hablando de frases célebres del porque todavía no se sabe cuánta plata se va a sumar. No, hay una incertidumbre total. Decía que hablando de frases célebres del ministro de Hacienda y Finanzas, muchos recuerdan la de que el aumento de luz iba a ser 2 pizzas. 2 pizzas, ya le quedó chico. 2 pizzas o 2 taxis. Y parece que por 2 pizzas o por 2 taxis hay medio país alzado. Hoy Mar del Plata, Tandil, la Patagonia, distintos puntos, la semana pasada Mendoza, distintas ciudades de Patagonia están manifestándose contra los tarifazos que en algunos casos fueron muy superiores al 400% que empezó a ofrecer el gobierno como límite para los incrementos tarifarios de los hogares en la Patagonia, pero que tampoco terminó de arreglarlo porque no salió ninguna resolución en ese sentido todavía. Y hay una maraña de subsidios en la cual está encerrado el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que prometió apelar todo. Incluso el gobierno ya hizo una gestión ante la Corte Suprema para que le ponga un coto a estos amparos, pero mientras tanto florecen como hongos en distintos lugares del país. Fíjate cómo está la situación por ahora. Tenemos un mapa de los aumentos suspendidos y los que están a punto de suspenderse. En Santa Cruz fue el primer amparo que prosperó, suspendió el aumento del gas y ordenó devolver los montos mal pagados para todos los usuarios de la provincia. Sigamos. Las provincias de la Patagonia, por supuesto, son las que más enojadas están porque es a donde vive el 7% de la población, pero donde se consume casi el 20% del gas, lógicamente por el frío que hace. Chubut. Suspendieron a instancias de un amparo presentado por el propio gobernador Mario Das Neves el aumento del gas y ordenaron devolver también los montos ya pagados. Ahí Das Neves jugó un rol político porque mientras hacía el amparo pedía al gobierno que revise la situación. En Mendoza, una jueza dictó un tope del 80% para los aumentos del gas de los próximos 3 meses. Y esto es muy complejo porque tiene miles de ribetes técnicos, pero Mendoza es una de las provincias que había sido beneficiada con no estar alcanzada por el último aumento de 2014, entonces por eso el aumento fue mucho mayor ahora. En Tierra del Fuego, otro magistrado dispuso una suspensión interina de la suba del gas a pedido de una cooperativa, como la que tenemos hoy aquí en nuestro programa, en la Sanón. Bueno, allá en Tierra del Fuego está Renacer, que era Aurora. Sí. Es una de las grandes empresas de electrónica del país que fue recuperada por sus trabajadores, pidió y el juez dictó una suspensión interina de los aumentos de tarifas. En la provincia de Buenos Aires, ¿qué está pasando? Están pasando varias cosas en simultáneo. Por un lado, en la provincia de Buenos Aires, el interior de la provincia, o sea,
excepto el conurbano bonaerense, toda la extensión y los pueblos de la provincia de Buenos Aires suspendieron el aumento para los usuarios de EDES, EDEN, EDEA y EDELAP. EDELAP es una distribuidora metropolitana que abastece a la ciudad de La Plata, pero todas las demás abastecen a las áreas del interior provincial y donde hay muchos costos, donde hubo discusión, pero donde no hubo audiencias públicas, que es lo que reclama el juez como paso previo a este incremento de tarifas. Aranguren lo que hizo fue decir, la audiencia pública ya la hizo Julio De Vido hace 7 años. Hace 7 años. La audiencia pública de aumentos que ahora se dispusieron y que se dispusieron con porcentajes muy superiores a los que se pensaban en aquel momento, en parte como consecuencia de que en aquel momento no se decidieron. Pero esta decisión de suponer que las audiencias públicas fueron esas, al juez no le pareció suficiente y por eso dispuso esta suspensión. Sigamos adelante porque estos son los ya dictados, pero hay otros amparos puntuales que se dictaminaron para determinados usuarios, pero que podrían, en caso de prosperar y de ser ratificados, ser usados por otros como jurisprudencia. O sea, usted que nos está mirando puede mirar estos casos, fijarse si coincide con alguno o si es parecido a su situación a alguno y hacer un reclamo. Por ejemplo, el del partido de San Martín en la provincia de Buenos Aires, que ordenó suspender el tarifazo eléctrico para una clínica. Claro, dijo, una clínica. Se van a morir los pacientes en caso de que tengan que desenchufar los aparatos cuando venga un orden de corte. No pueden pagar el tarifazo. Eso dispuso un juez federal en el partido de San Martín. En Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, la Cámara revocó el rechazo en primera instancia que había hecho un juez al planteo de Acción Marplatense, que es un grupo vecinal y político que reclama esto. Bariloche, en la provincia de Río Negro. Bariloche hizo un pedido también en cabeza de su intendente. El intendente hizo el planteo de que la gente se iba a morir de frío y allí también un juez dispuso la suspensión del aumento de gas y devolución de lo facturado de más. En Bariloche se están viviendo escenas de un dramatismo pasmoso. Están talando bosques nativos para calefaccionarse como pueden. Claro que en otros lugares no lo podemos hacer. Esto es Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego vive hace 3 meses una situación de tensión social incontenible. Y hoy fue multitudinaria la marcha en Tierra del Fuego en Río Grande contra el tarifazo. El gas es vida, la Patagonia no quiere migajas, quiere respeto. Gente manifestándose y cerrando sus comercios, como vemos acá, para participar de las movilizaciones contra el tarifazo. En la Patagonia, Gato, es asunto de vida o muerte, calefaccionarse. Es como en Chile, justamente lugares fríos del mundo. Nosotros lo mostrábamos apenas empezó el tarifazo de gas, cuando contamos que tenemos el gas más caro del mundo. En lugares fríos, el gasto de los hogares en calefacción tiene que ser bajo, porque si no, se come todo el sueldo. Es lo que pasa en Gran Bretaña, es lo que pasa en Holanda, en los lugares donde ha habido grandes manifestaciones contra el costo de la calefacción. Y la última, los amparos que todavía están pendientes. Te mostré los generales, que frenaron el tarifazo en distritos enteros, los puntuales para casos particulares, y ahora los que están pendientes. Acá los tenés. Esquel, por ejemplo, pidió que se suspenda el tarifazo del gas. General Roca, en Río Negro, el tarifazo del gas también. Hay un par de amparos presentados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Acá hay más de 30.000 presentaciones en la Defensoría del Pueblo, Berco. Vale la pena detenerse en esto, Gato. Vos acordate en la campaña electoral que el caballito de batalla era: le vamos a subir el gas y la luz a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano porque están hipersubsidiados. Claro. Lo que terminó pasando con este tarifazo es que subió muchísimo en las provincias también. Claro. Y que subió muchísimo para las industrias. 1000% en algunos casos, lo hemos contado ya en Bariloche. En la Patagonia hay casos de hasta el 2000%. Y esos no tuvieron solución todavía, ni siquiera en la reunión de hoy de gobernadores. Ojo, porque lo que me dijeron a mí de la reunión de hoy de gobernadores es que algunos de los gobernadores se fueron satisfechos diciendo: mañana puede llegar a haber un anuncio.
Por ahora no hubo ni siquiera informalmente un anuncio de ningún entendimiento. Y los últimos dos amparos pendientes, los del interior de la provincia de Buenos Aires, Tandil y Azul, que fueron presentados. En La Pampa también se pidió suspender el tarifazo de gas. Y en Rosario, una muy importante cantidad de vecinos y organizaciones sociales pidieron que se suspenda el tarifazo, en ese caso de la distribuidora provincial eléctrica. Y se acaba de presentar hoy en Córdoba, hay que sumarlo. Sí, acá lo tenemos. Córdoba. Acá lo tenemos, al de Córdoba, bueno, lo tenemos ahí. Sí. En Córdoba es para toda la provincia. Claro. No es en la ciudad de Córdoba, es para toda la provincia. Bueno, muy bien, gracias Berco, gracias. Bueno, Pablo Micheli, Hugo Yasky, buenas noches, gracias por estar. Bueno, hoy veíamos ahí en Neuquén la CTA también presente contra los tarifazos, ¿no? Sí, están en todas las provincias movilizándose, pues bueno, es un problema que afecta a la familia y también a los que tienen pequeños emprendimientos, y esto va a generar más despidos. Si no se retrotrae el aumento de tarifas, si no se vuelve a hacer y se discute con los distintos sectores, esto no va a tener ninguna otra salida que seguir movilizándose la gente. Pablo, ¿qué esperan de la movilización? Hay lo que dijo Berco, sí. Que el ministro decía que eran 2 taxis, pero está bien, se refería al auto con la licencia. No a 2 viajes. Y eran 2 pizzerías. 2 pizzerías. Y las 2 pizzerías. Bueno, lo está matando la gente, es terrible. Y aparte, bueno, nosotros venimos diciendo el tema. Y encima pide perdón a España el ministro, ¿no? Sí, bueno. Pensé que había sido Aranguren el que había hablado de los... No, era Pratgay. El tema del tema del gas, nuestra CTA había hecho una denuncia respecto a cómo es además habíamos puesto un gráfico con flechas de colores, cómo era el proceso de la compra de gas que había hecho Aranguren. Aranguren pagó 128% más caro el gas por habérselo comprado a Chile, que Chile no produce gas. Chile se lo compra a Asia. O sea que todo esto es para que Shell termine siendo la que vende el gas. La transportadora. Claro, a 128% más de lo que se lo hubiésemos comprado. Ahora, ¿ahí no hay un caso de corrupción concreto? Sí, bueno, pero... además Aranguren tiene acciones en Shell. Era o es el CEO de Shell. La cuestión es que, bueno, sí, pero pareciera que compraba dólares más caros, además. Pero digo, aparte de esto, que eso es una cosa gravísima y que pareciera que los medios de comunicación, excepciones, ¿no? Obviamente, pero en general tapan, no dicen nada de esta cuestión, que lo ha denunciado el Moreno, Pino Solana. Y por eso es la marcha de mañana, Pablo. Entre otras cosas, tiene que ver con esto, tiene que ver con el tema de la situación de los despidos que no se detienen en la Argentina, que sigue avanzando, que por más que hayan firmado este acuerdo mentiroso, era verdad lo que decíamos, con todas las organizaciones del movimiento obrero, cuando hicimos esa marcha en unidad de acción, las 5 centrales, que inclusive los compañeros estuvieron en primera fila, tanto bancarios como aceiteros, y otras organizaciones donde hubo más de 300.000 personas, decíamos que la única manera de parar los despidos era una ley de emergencia ocupacional. El Congreso lo entendió de esa manera y el presidente la vetó. Y la verdad que los despidos se están haciendo festivos. Cheli, ¿están decepcionados por la no reacción de las otras centrales, de las 3 centrales trabajadoras de la CGT? No, bueno, siempre supimos que tenemos tiempos distintos, las 2 CTA, otros sindicatos, con respecto a la dirigencia de la CGT. Tenemos respeto por lo que ellos resuelven, no estamos de acuerdo, yo por lo menos no estoy de acuerdo en nuestra central con tiempos tan lentos y con esta caracterización que hacen ellos, porque nosotros tuvimos la posibilidad con Hugo en la Pastoral Social hace 10 días atrás, en Mar del Plata. De cruzárselos. De haber estado, estuvimos en una sala reunidos, discutiendo cómo continuaba esto. Y nosotros defendimos la necesidad de un paro nacional. La lectura que hacen los compañeros es que no había condiciones para un paro, que no había consenso. Nosotros consideramos que más motivos que ahora, con la cantidad de movilizaciones que está habiendo en el país, en todas partes, la verdad que es un momento para hacer un paro. Bueno, ellos, Hugo, cuando se demorará un poco más, pero el paro va a llegar igual. Cuando se les repregunta, ellos lo que dicen que es una cuestión de responsabilidades diferentes, que ellos tienen una responsabilidad diferente como CGT. ¿Qué quiere decir eso? No, creo que tenemos la misma. Somos dirigentes sindicales y hay una tarea que no se puede delegar a nadie, que es defender los intereses, el bolsillo, el trabajo de nuestros afiliados. Y acá estaba claro en el ejemplo que daban. Hubo sindicatos que han tenido muy buenas paritarias, otros que
se acercaron más o menos a lo que hacía falta, que no tienen despidos, como es el caso de los docentes, pero vos no podés decir, bueno, como en mi gremio no hay despido, el problema del despedido no me afecta, porque cuando los compañeros bancarios tenían despedido, fuimos a pelear juntos con ellos al campamento, sabiendo que cada trabajador que pierde el trabajo tira para abajo el salario de los que siguen el trabajo, porque el ajuste necesita despido para intentar disciplinar. Totalmente. Y en ese sentido creo que la responsabilidad es la misma. Yo igual no quiero cerrar la puerta a que la unidad en la acción que protagonizamos el 29 de abril y en otras oportunidades se vuelva a abrir, porque estoy convencido de que si no paramos el ajuste con todos los trabajadores en la calle, no hay salida, van a seguir. El ajuste o lo paramos en la calle o nos van a seguir pegando. Pero a ver, Palazzo de la Bancaria, que ustedes forman parte de la CGT de Moyano, sí, ¿no? Ustedes mañana van a acompañarse, van a movilizar y van a estar con la CTA. ¿Por qué esta decisión, Palazzo? Dos razones. La primera y la de fondo es que en la Argentina sigue habiendo despidos. Yo he escuchado al ministro que requiere perdones, que le faltó pedir perdón al virrey Cisneros por la Revolución de Mayo y terminábamos el circuito. Redondeaba ahí, decir que se habían generado 60.000 puestos de trabajo. Estos son los informes que da la Superintendencia de ART. Entre diciembre del 2015 y marzo del 2016 hay 89.000 trabajadores formales que ya no tienen ART. Que eso se lleva puesto a los informales. Esos son puestos de pérdida de trabajo. Se han perdido 89.000 puestos de trabajo nada más que en el terreno formal. Agregarle la informalidad. A los claro. Informales. Entonces, primero hay despidos. Y como decía Hugo recién en su exposición, nosotros suscribimos que a pesar de tener un buen acuerdo salarial, a pesar que no tenemos una ola de despidos masiva, al contrario, el presidente del Banco Central habilitó 89 sucursales nuevas de banco. La responsabilidad mayor en una situación de crisis, en una situación donde empieza a haber hambre, donde empieza a haber pérdida de puestos de trabajo, es precisamente los que hemos obtenido mayores beneficios en los acuerdos. Esa es la responsabilidad que tenemos que tener. Bueno, los muchachos han tomado una definición que yo claramente no la comparto, por eso marchamos con los bancarios nosotros mañana, hemos planteado el cese de actividades a las 14 para poder estar en la plaza. ¿Hay cese de actividades mañana? A partir de las 14 horas, para que podamos concentrar en bancario y de ahí marchar hacia Plaza de Mayo. Yo no comparto la decisión, también entiendo que esto de los tiempos, uno a veces tiene que hacer el esfuerzo de interpretarlo porque tenemos por delante la posibilidad de unificar la CGT y darnos el debate que nos merecemos, de qué CGT queremos, porque una cosa es un amontonamiento dirigente y otro darnos un debate en serio de la CGT, de la actualización de la agenda. Veníamos de tener una agenda todos en común de impuesto a las ganancias, de salario, y ahora tenemos que tener una agenda de despido, de tarifazo. Entonces hay que actualizar la agenda, hay que darle el contenido político y hay que darle un perfil político a la CGT. Si el esfuerzo es que algunos decidieron no ir a la marcha, será un esfuerzo que habrá que tolerar y esperar los tiempos de esa unidad y dar ese debate para que la CGT unificada que surja tenga ese contenido. ¿Y ustedes, Jofra, desde los aceiteros, por qué definen mañana acompañar a las CTA? Nosotros tomamos la decisión de ir a una huelga nacional de 24 horas. En principio y principalmente por la situación que están viviendo algunos compañeros aceiteros y desmotadores en la República Argentina, donde la actividad, si bien dentro de lo que tapa al resto de las empresas chicas están Bunge, Cargill, la realidad de otras empresas es totalmente distinta, en la cual ya se venía viendo una crisis dentro del sector que se vio agravado estos últimos 5 meses, en donde no hubo ningún tipo de implementación de medidas para fortalecer a la pequeña y mediana industria. Lo que nosotros, y en segundo lugar, la solidaridad con el resto de la clase, ¿no? Claro. Si convocamos a todos los compañeros del país, aceiteros y desmotadores, para que vengan a la marcha. Acá hay una problemática que nadie está viendo, parecería de que es una puja entre los que se fueron y los que están ahora, entre el kirchnerismo y lo de Cambiemos, pero acá hay una situación real que son la de los compañeros que han quedado en la calle y que dentro de unos meses se le va a terminar la plata de la indemnización y dentro de unos meses se le van a terminar los subsidios, y esa es la problemática y la conflictividad que este gobierno no quiere asumir.
Y si esto sigue así, si no se le da una solución, si no se le da la solución a los hijos de esos trabajadores ocupados, el país se lo pone de sombrero. ¿El gobierno no lo quiere asumir o es una política del gobierno para achatar el...? Bueno, el pensamiento de este gobierno lo dijo González Fraga y Michetti, ¿no? Es decir, la gente se había acostumbrado a vivir de una determinada manera, que era una fantasía. Bueno, nosotros no consideramos que sea una fantasía, creemos que es un derecho de todos los trabajadores de cobrar un sueldo digno. Acá hay un 70% de los trabajadores que está cobrando por debajo de las necesidades que tienen que cubrir un salario y realmente están padeciendo teniendo trabajo. Pablo y Hugo, ustedes que están con movilización en todo el país, digo, ¿cuál es el pulso que en este momento le están viendo la situación social, ¿no? Vos comentabas la otra vez, Hugo, el tema de lo que está pasando en los comedores escolares, cada vez más gente, la realidad, situaciones graves de pobreza, comedores que se amplían. ¿Cómo están percibiendo ese pulso social, esa gravedad social? Hay algo que decía Daniel respecto al tema de Daniel Joffre, respecto al tema de la indemnización de los despedidos. En el Estado, los despedidos no cobraron un centavo de indemnización, están en una situación gravísima. Es más, siguen peleando. Los trabajadores del Ministerio de Trabajo siguen ahí, los del Ministerio de Economía, los de Cultura, los de distintos sectores de trabajo y muchísimos de las provincias. Entonces, la verdad que esto directamente los arrojó a la línea de pobreza. La pobreza está creciendo de una manera tremenda y esto bueno, lo saben los compañeros de CETERA, de las escuelas, por la cantidad de chicos que se están incorporando a los comedores. El problema es que él tampoco se abastece a los comedores con la necesidad que requiere el momento de la crisis que hay. Sí, los tarifazos y toda la situación de pérdida de poder adquisitivo se dio de una manera violenta, de golpe, durísima, y en cambio las subas salariales, si bien el caso de ustedes ha sido importante, en muchos casos han sido con 2 o 3 cuotas y a pagar las tarifas hay que pagarlas al contado. Y comprar la comida para los hijos y la familia hay que ir y pagarla todos los días. Y en cambio el tema del salario viene en cómodas cuotas, igual que el salario mínimo, que es una barbaridad, que se haya fijado en 8.000 pesos de acá a enero del 2017. Hugo, no, la situación, yo creo que... Porque digo, ustedes tuvieron la pastoral social, la propia iglesia es la que habló de precarización laboral, de situaciones de hambre, de situaciones de angustia. La UCA está indicando 1,5 millones más de pobres en la Argentina. Yo creo que hoy lo que estamos viendo, a diferencia de aquellos primeros programas del verano, donde el problema era la represión, los despidos, hoy estamos viendo el hambre en los barrios donde habitan la gente que tiene un trabajo no formal, que tiene un salario, que aún con salario está viviendo en la pobreza, y vos lo ves en el comedor escolar, lo ves también en los comedores barriales, lo ves en los hospitales, donde hay mucha gente que va a pedir los medicamentos que antes podía obtener porque tenía un trabajo. Y esta situación de crisis que se expresa en el padecimiento de millones de personas, y los primeros que la ligan son los pibes, porque son los más vulnerables, tiene que ver con políticas que se podrían haber hecho de otra manera. Eso es así, porque no es que de pronto vino una crisis en la Argentina y de pronto una ola, una hambruna, porque hubo sequía, porque hubo inundaciones, porque no producimos un terremoto, nada. Es decir, aquí vinieron 4 tipos y dijeron, bueno, esta variable hay que modificarla, para poder hacerlo tenemos que echar gente, porque si no hay despidos no lo disciplinamos, y vamos a ir adelante con el tractor a pasarle por arriba a todo el mundo. Y por eso creo que así como hubo 4 tipos que decidieron que esto se hacía ficticiamente, porque se podría haber hecho de otra manera, por ejemplo los tarifazos, esto hay que volverlo a cero, hay que discutir la agenda social, para que la pequeña empresa y la cooperativa pueda seguir funcionando, pues si no, van a ser muchísimo más. Pero acá el gobierno, lo que habla el presidente es el sinceramiento. Dicen, esto había que hacerlo, lo dijo el presidente el otro día. Sí, no. Había que hacerlo, no había otra forma, había que hacer esto. Sí, como había que ir y pagarle a los fondos buitres, cualquier cosa, había que ir a pedir perdón. Sí. Yo creo que eso del sinceramiento no va más.
Si el sinceramiento es que la gente padezca hambre, si el sinceramiento es que venga un tipo como este Fraga a decir, mire, si ustedes pensaban que podían viajar, que podían tener un plasma, eso era mentira. Si ese sinceramiento, evidentemente, hay mucha gente que votó a Macri, que mañana va a ir a la marcha. Hay muchas compañeras y compañeros de los gremios nuestros que en este momento sienten que a pesar de lo que votaron, no pueden dejar de asistir a la marcha, de estar ahí, porque defienden el club de barrio, la cooperativa, el salario, el trabajo y quieren estar. A ver, Palazzo, ¿qué quería decir? Sí, que aparte del sinceramiento, fíjate que es sumamente rápido. Había que sincerar los precios, pum, tarifazo, precios altos. Sinceramiento de tarifa, pum, tarifazo ya porque tenía que ser. Ahora, tienen que resolver el problema de los jubilados y lo hacen con un blanqueo y a 2 años. Yo creo que más necesidad y más rapidez que tiene un jubilado no tiene ninguno. Claro. Entonces, los sinceramientos son rapidísimos para el sector empresario y son demorados, tranquilos, y vaya a saber si se cumplen para los sectores más desprotegidos de la sociedad. ¿Y ustedes, puertas adentro de la CGT, qué explicación encuentran a esta parsimonia de la dirigencia sindical? Sí, porque completo, del paro a la movilización hay un trecho largo, y lo que se está planteando en la CGT son ollas populares sin fecha. Mira, lo que nosotros planteamos como organización en la asociación bancaria es que si fuimos las 5 centrales de trabajadores al Congreso a pedirle una ley que protegiera el empleo y que evitara despidos y suspensiones, tenemos que estar en la calle todos porque esa ley el Congreso cumplió y la sacó. Y el presidente, en un desprecio absoluto por las instituciones, la vetó. ¿Esto qué quiere decir? Que el día de mañana, hasta en defensa propia tendríamos que estar como organizaciones en la calle, porque el día de mañana cuando vayamos al Congreso a requerirle cualquier otra cosa, desde impuesto a las ganancias a cualquier tipo de emergencia, ¿qué nos van a decir los legisladores? Muchachos, me vinieron a pedir una ley, se la sacamos, se la vetaron en la cara y se quedaron tranquilos en su sindicato. Esta es la posición que nosotros tenemos como asociación bancaria, por eso marchamos. A ver, estamos hablando de tarifazo, estamos hablando de lo que sufren y acá tenemos los verdaderos sufrientes, por así decirlo, los obreros de la ex Sanón, que han traído, permítanme, una gigantografía muy, muy interesante, ¿no? Para mostrar sobre lo que les ha llegado, ¿no? La factura, esta es la factura transformada en una gigantografía que está... Miren lo que les ha llegado. Miren lo que es esto. 7 millones. 7.804.000. Yo también. Yo pensé que eran 7.800. 141. En Arsa. Acá está. Eso es el gas. Esto es gas. En Arsa. En Arsa, acá está. Acá está. En Arsa. Vamos a mostrar a ver si se puede la gigantografía completa. Miren, es casi 8 millones. Casi 8 millones, ahí está. Casi 8 millones. ¿Y cuánto pagaban antes? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Esa es la tarifa solamente de gas. Antes pagábamos alrededor de 1.200.000 pesos, dependiendo del consumo, y esa es la que nos llegó ahora como la última facturación del gas. Y en este caso acá también tenemos la de luz, donde pagábamos cerca de 360.000 pesos, y esta nos llegó de 1.600.000 pesos. Esto así es que mensual. Tienen casi 10 millones de pesos en tarifazo. Así es, sí. Bueno, no sé si me permiten... Pará. Mostrá de vuelta porque por ahí no se dimensionó. O sea, de 1.000.000 a 8. Claro, además la gigantografía es elocuente porque es proporcional a lo que les aumentaron. Es como si la factura en tamaño del que le llega en una carta la hubiesen agigantado de esa manera. Ahí está, ese es el monto. No está leyendo mal. 804.141 pesos. Con 49 centavos, para que no se confundan en los puntitos. Son 7.800.000. Además, antes era mensual o bimensual. No, siempre fue mensual. Y para también reforzar un dato que diste recién, de la Patagonia el 7% de consumo de gas. Pero de Neuquén, no, de la población. Y el gas es más del doble. De la provincia de Neuquén sale el 65% del consumo de gas del país. Bueno, a ver, mañana cierran el grifo. En Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, así que mañana puede haber problemas en varias zonas. A las industrias les dijeron ya que se preparen porque los que tienen contrato interrumpible se les corta. Atención con este dato, mañana se corta el grifo justamente en Tierra del Fuego.
el caño principal, por así decirlo, de gas que transportan a la capital en forma a protestar. La otra es la de luz. Esa es la de la distribuidora provincial, ¿no? EPEN, Ente Provincial de Energía del Neuquén. Es la distribuidora provincial. Pero te ayudo porque no te alcanzan las manos. Tamaño facturón. Pero vamos a ponerla bien. Pero está interesante, yo estaba diciendo acá. Sí. 1.597.133,85 centavos. Y pagaban 300.000 pesos antes. 300.000 pesos. Tienen 10 millones, casi 10 millones entre luz y gas. Y acá además estaba mirando los kilowatts gastados en el periodo, que, 3 aumenta el mes 4. A eso, a lo de gas, hay que también sumarle el transporte. Comparalo con el mismo del año anterior. No, acá no está. Pero estaba comparando con el del 1 de enero, que tienen menos, ¿no? No, pero... Bueno, esto a Facimpat, que es una empresa recuperada por los trabajadores mediante una dura lucha, que es una de las empresas más grandes de Neuquén. Yo conozco muy bien Neuquén por Vaca Muerta. Esto las pone bajo la línea de flotación. ¿Cuántos trabajadores tienen? Somos 300 trabajadores y somos la fábrica, la manufacturera más grande de la provincia de Neuquén. Somos la que más puestos de trabajo genera en el parque industrial. Sí. Ajá. Ahora, pero perdón, ¿esto cómo los pone? ¿Esto cómo los deja en términos de rentabilidad y de poder seguir manteniendo los fuentes de trabajo? Esto así no lo podemos pagar nosotros. Así, esos montos no los podemos pagar. Ni la luz, ni el gas. ¿Qué ingresos mensuales están teniendo ustedes como empresa? Y hoy los ingresos son variables porque, dada la inflación que hay en el país, el índice de la construcción que bajó en un 24%, y nosotros al fabricar cerámicos estamos directamente ligados a lo que es el consumo de insumos para la construcción, que hacemos pisos, a nosotros nos pega pero muy fuerte, nos golpea en los bolsillos de cada uno de los trabajadores. Cabe destacar que nosotros somos una cooperativa de trabajadores, no somos no somos Fungibor ni Techins. Sí, les pegan el retiro que deben hacer ustedes a fin de mes, esto directamente en el bolsillo. Tal cual. Digamos. De hecho, esa factura nos pegó derecho en el bolsillo de cada trabajador. Pero, perdón, quiero destacar algo. La Exanon es un caso de estudio de investigadores europeos, norteamericanos. Es la empresa recuperada que más complejidad productiva tiene y la que más lejos llegó en la autogestión. Esto los pone entre la espada y la pared, pero además pone detrás de ellos en situación crítica a un montón de proveedores, de arcillas, de distintos insumos. Sí, es lo que siempre decimos, lo que se lleva puesto la crisis de una empresa. Y cabe destacar que nosotros somos hijos de la explosión de la crisis del 2001 y yo calculo que hoy un empresario base de una pyme no le cierra los números, agarra y cierra la puerta y se va. ¿Han tomado contacto con las autoridades, el gobierno provincial? ¿Han hecho algún tipo de gestiones? ¿Qué respuestas han tenido? Hemos tenido gestiones acá en Buenos Aires, hemos venido a dialogar con el licenciado Echegoyen, nos recibió en su despacho, todo muy lindo, pero... Secretario de Industria. Sí, claro. Pero nada, no hemos tenido nada, nos atendieron muy bien, pero si vamos a lo concreto, nada, cero respuesta. Entonces... Ahora, el lunes están, que la semana pasada acá, el viernes tuvimos otros ejemplos, el lunes se van a reunir todos en el Bagüen, las empresas recuperadas, para hacer una acción, y creo que van a marchar en la misma semana. Digo, ustedes también se van a sumar, porque tienen que hacer una acción en conjunto de eso. Eso estábamos, justamente por ese motivo estamos acá también en Buenos Aires, porque nos pusimos en contacto con el resto de los compañeros y compañeras trabajadores de fábricas recuperadas y cooperativas. Claramente, digamos, es necesario que nos reagrupemos, es necesario que demos un golpe en común, y por eso vinimos hoy también para ver si podemos hacer causa común en esto, que es muy necesario. A nosotros nos parecía importante, si nos permiten decir esto, digamos. Nosotros, como acá veo compañeros de la ex Donnelley, y estuve charlando con los compañeros recién de las distintas experiencias que vienen de fábricas recuperadas, hay un problema que es lo que están todos discutiendo acá en esta mesa, que es el problema de la conflictividad social y lo que significa el desempleo, el tarifazo y todo eso. Nosotros, por más que hoy pudiéramos resolver el problema de las facturas, cualquiera de los que estamos acá, hay una gran dificultad, que hay una parálisis, hay un congelamiento de la economía, no se vende. Lo que decía Manuel recién es esto.
Entonces nosotros vemos que hay un problema mucho más grande que el que solamente podemos tener propios los trabajadores autogestionados. Ahora, nosotros como autogestión no vamos a pagar esa factura, no vamos a permitir que nos corten el gas ni la luz, vamos a seguir trabajando porque lo que nosotros estamos haciendo es defender el trabajo. Y como decía Manuel... Lo que pasa que, bien decís, no van a permitir, pero ya hay casos, por ejemplo, ¿dónde está en Yupanqui? Ahí. ¿Ya ustedes? Sí, ya voy, ya tranquilo, por favor. ¿A ustedes ya les cortaron el gas? Micrófono. Puntualmente, lo del gas no tuvo que ver con la tarifa, sino con una inspección que estaban las cosas... Pero ahora nos van a contar en la situación que está. Es otra de la cuestión. Ahora nos va a contar un club que tiene 80 años y que está en la misma situación de una empresa como Sanón con lo que están produciendo, ¿no? Los protagonistas y los protagonistas de la marcha de mañana, en un minuto seguimos aquí en Minuto 1 ocupándonos de la realidad.